creo un horizonte. Y entonces aquí, fijaros, cuando creo el horizonte lo que creo es un plano un poquito más arriba de 1 centímetro. ¿Para qué? Para que me dé la lejanía entre unos árboles y otros. Creo simplemente esta lejanía. Aquí tengo otra. Es decir, como 1 centímetro y ya está. Aquí lo que le voy a dar mucha importancia es a toda la verdura que hay debajo. Si veis que dices, ostras, José Antonio, ¿no crees que este árbol puedes bajarlo un poquito? Pues lo podríamos bajar un poquito más. Entonces, yo lo que os recomiendo cuando hagáis cosas de árboles, que creéis estructuras geométricas. Cuando creáis estructuras geométricas, después ya las rellenaremos con hojarascas, sombras del árbol, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa, mira, este árbol ya me viene aquí y me va a venir aquí. Fijaros que lo pongo un poquito más al lado y no lo pongo centrado, porque si no se ve incoherente. Entonces aquí vamos a poner este árbol, ¿veis lo que decíamos? Este está en este plano, este lo vamos a hacer aquí más pequeñito y me cerrará el cuadro. Este de aquí también lo vamos a subir en un plano y lo vamos a elevar. Los árboles, contra más grandes los hagamos, más cerca lo traemos nuestro. Entonces, tenéis que visualizar exactamente qué es lo que queréis transmitir, ¿no? Aquí, por ejemplo, este de aquí atrás, ¿veis? Lo voy a hacer un poquito más bajo, en el plano del centímetro que hemos dejado, o 2 centímetros de uno a otro. Entonces, me dará una separación, ¿veis? Es simplemente visual, Este está más bajo, este está un poquito más alto, este está un poquito más alto, este está a la misma altura pero es más grande este árbol. Entonces, fijaros que aquí lo que voy a hacer es, aquí me creo como otro plano, si queréis, y creo un arbolito más chiquitito, que le dará una lejanía. Aquí la montaña, con un arbolito, y este arbolito. Aquí creamos, aquí creamos esta montaña y aquí creamos este arbolito también para que le dé. Estas son las estructuras básicas de lo que es el tema del dibujo, Yo ya no haría nada más, excepto, si queréis, para que vosotros os centréis un poquito en lo de los triángulos y demás, ¿veis? Este sería un triángulo, este sería otro triángulo, aquí hay otro, este mismo también baja. Esto ya es cuestión de observación, un poco. Y después, lo de la verdura, podéis hacerlos, fijaros, si yo este árbol, el punto de interés lo quiero aquí, entonces vengo y fijaros, me creo un punto de fuga. ¿Veis? Simplemente con estas rayas, solo con estas rayas, ya me está dando una dirección hacia donde quiero ir. Y ya me está bien. Ya, si lo queréis hacer, si no, no. José Antonio, las rosellas, las amapolas, ¿las dibujaríamos? ¿No las dibujaríamos? Depende. Si son pocas, yo sí que las haría. Entonces, solución, podéis usar goma de enmascarar, si queréis, que queda un poquito recortado. A mí particularmente ya sabéis que no me gustan. O bien podéis coger y decir, las pintáis primero y después ponéis la goma de enmascarar mientras vais haciendo lo de arriba. También sería una alternativa. O poner cinta de carrocero en algún sitio que os venga de gusto. Yo soy más partidario de la cinta de carrocero que el enmascarador. Porque el enmascarador, mira, no, a mí particularmente no me acaba de hacer mucho el peso. Recorta mucho. Queda muy recortado y si no se sabe trabajar, miau, ¿sabes? Entonces fijaros, hago 4, 4, 5, lo que vosotros queráis. Las de arriba ni las voy a tocar
Ya está, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Vale. José, en una pintura así queda bien, por ejemplo, las que están un poco más lejos o casi todas de forma más abstracta y la primera hacer una con un primer plano, hacerla bien, o queda feo si haces una bien el Tenéis resto? un vídeo que os he pasado que hay 3, realmente hay 4 me parece, o 3 en un lado y una en otro, que os hemos pasado y tenéis el ejemplo en ese vídeo. Está reservado con quinta, ¿eh? Vale, y entonces fijaros, con esto yo ya dejaría las rosellas y ya vengo a pintar lo que es el cielo. El cielo, cogemos, como es un cielo, hemos dicho que el cielo ni suma ni resta, no nos dice prácticamente nada, pero tenemos que hacer alguna nube. Podéis hacerlo de dos maneras, buscando el negativo de la nube, que también es interesante, y después buscarle el positivo con el azul, o bien podéis hacerle el azul y después dejar el blanco y después buscarle la sombra. Eso es un poquito como vosotros queráis. Yo en este caso lo voy a hacer como os he dicho la primera vez. Voy a hacer la sombra y luego voy a meter el azul. ¿El por qué? Porque así es un ejercicio que hago nuevo. Es para que veáis cómo se puede hacer. Entonces, para hacerlo así, lo que hago es siempre mojo el cielo. Si tenéis un vaporizador, pues con vaporizador también va bien. Normalmente la primera aguada, cuando pongo la humedad en el cielo, lo que hago es utilizo el pincel. Pero si tengo ya el cielo hecho y quiero solo humedecerlo, me interesa más usar el vaporizador. ¿Por qué? Porque si utilizo el vaporizador no arrastro la pintura, y eso es importante que lo tengáis claro, ¿vale? Entonces, como ahora voy a trabajar la sombra de la nube, me vengo a buscarme un azulito, puede ser un cobalto tranquilamente, con un sepia. ¿Para hacer un gris? Para hacer un gris. Ahora lo que voy a hacer es trabajar la sombra de las nubes que yo quiero. Y fijaros que en vez de coger y usar el pincel ese que coge tanta carga de agua, el chino, voy a coger un perla, porque no me interesa entrar, aunque ya no tiene pintura, no explotaría nada, pero me interesa más coger y hacerlo de esta manera. Así me acostumbro a siempre que tengo que entrar con agua, pincel más bien seco. Y ahora ya empiezo a hacer, es decir, pues mira, aquí ves por ejemplo esta nube, mira esta, que lo que estoy haciendo es el culo de la nube, si os fijáis, es decir, vale, y aquí ya estaría haciendo el culo de la nube. Ahora ya me vengo a hacer el tema del azul, que yo le quiero poner. En este caso voy a coger un cobalto. Podéis coger un cerúleo, el que vosotros queráis, ¿sí? Y fijaros que ahora ya vengo y voy a hacer por negativos, ¿veis? Hasta la parte de la nube, porque que tengo que hacer. Acordaros de que esto es el culo de la nube. Como yo tengo la parte blanca de la nube arriba, pues entonces lo que tengo que hacer es venir aquí y dejarle zona blanca a la nube. ¿Veis cómo me va creando la nube? Sí. Sí. Va. Sí, maestro. ¿Veis? Y entonces ya dejo. ¿Veis cómo ya se me ha creado esta nube? Y bien bonita, porque la he hecho yo. Qué bonita. Entonces vengo aquí, pues creo la parte de abajo. Sería una manera de hacer el tema de las nubes, para que vierais otra manera. Y veis este cielo, pues ya me está bien, parece como ejercicio, que lo queréis más
más tormentoso, lo podéis hacer más tormentoso. Después podéis venir y jugar simplemente con el pincel a decir, uy, aquí me queda un poquito recortado, pues limpiáis un poquito por aquí. Es un poco después ya cuestión de valoración, ¿eh? ¿Veis? Simplemente podéis correr en la pintura, podéis correr en los colores, ¿no? Podéis crear en algún azul una nubecita blanca que no estaba, pero que te puede llegar a compensar, ¿sí? Que no tenga gris no importa, ¿entendéis? Esto sería una manera. Ahora ya nos vamos a ir a hacer el grueso, que es muy interesante. El cielo no tiene ningún secreto. Que por ejemplo esta raya no me gusta, pues como tengo humedad, pues fijaros que lo que he hecho es pasar también con la humedad que tengo por dentro del árbol. ¿Por qué hago esto? Porque ahora yo el árbol me va a tener esa estructura que yo he hecho dibujada, pero no voy a hacerlo compacto, voy a hacerlo por volúmenes del árbol, que eso es una cosa que tenéis que tener muy clara. Los volúmenes del árbol es porque los árboles no van a la peluquería. Vale, entonces una vez hecho esto ya lo tenemos. Fijaros, me voy a ir a hacer, vamos a ir a hacer el árbol, vamos a hacer el árbol grande y para que veáis, por ejemplo, cómo yo hago este tema de aquí, veréis que lo que hago es, fijaros, cojo un pincelito, que puede ser un perla, puede ser uno plano, el que vosotros queráis, más rabio os dé, ahora haré el árbol grandote, Fijaros, esto es interesante que lo veáis. Mirad, me vengo a la parte baja del árbol, a lo que es la parte más baja del árbol, y fijaros que lo que hago es unas rayitas con agua limpia. ¿Qué color? Con agua limpia es agua limpia. Ah, perdón, pincel sucio, por eso. Está sucia, el papel está seco. El papel está seco, ¿eh? Fijaros, ¿veis? Y entonces lo que hago es, hago unas rayitas de humedad, que ahora veréis cuando entremos en la sombra o en lo oscuro. Y ahora ya vengo y fijaros, me voy al pigmento que le quiero poner más oscuro para que me dé esa sensación de fuerza. Ahora le voy a poner un índigo. Fijaros que es un índigo potente, el índigo. Podéis utilizar un tinta neutra, le podéis poner un poquito de morado, porque también complementa muy bien el tipo de morado. ¿Veis cómo cambia ahora? ¿Qué me está ocurriendo aquí? Que me está saliendo todo por negativos. Las ramas estas que yo quiero que me queden blanquitas, podéis pronunciarlas mucho más si queréis, pero esto es un ejercicio que es muy interesante porque ay, es que ¿cómo lo hago? ¿Utilizo reserva? Podéis utilizar reserva, podéis hacer lo que vosotros queráis, pero ¿veis? Entonces ya lo tengo aquí y ya me queda la parte, fijaros que ya prácticamente como si apareciera. Entonces ahora me voy ya a subir la parte de arriba. Entonces ahora sí que ya tengo que irme a los verdes que vosotros queráis, etcétera. Pero fijaros que lo que vamos a hacer es buscar cuando tengo un naranja por aquí, bueno, acordaros que los verdes es el peor color que tenemos en la paleta porque es muy impersonal. Entonces, si los mezcláis con una naranjita, os darán unos tonos mucho más bonitos. ¿Veis, por ejemplo, este tan bonito que estoy haciendo? Lo estoy haciendo con naranja y un verde feo que tengo, Y entonces ahora, ya por ejemplo, veis aquí, la parte que he mojado antes, y ya voy subiendo. Aquí. Fijaros que lo que hago es, voy dando como si tuviéramos Parkinson. Como si tuviéramos, no digo que tengamos. Esa parte del papel también está seca y húmeda, ¿no? Está seco. El papel ahora mismo, esto de aquí, aquí en la parte de arriba conserva humedad, pero aquí está seco. Entonces, bueno, ¿ahora qué hago?
tasto, uy, aquí hay mucha humedad. Si, por ejemplo, vamos a mirar la humedad que tengo, ¿veis? Aquí aún se abre demasiado porque tiene mucha humedad. Pues me espero. O vamos trabajando solo la parte de abajo. Importante, como tenemos que explicar de dónde viene la luz y aquí no hay mucha sombra, aquí la luz parece que venga sobre todo de arriba del todo, pues entonces la parte de aquí, de la parte de abajo la hacemos muy oscura y la parte de arriba pues mucho más clarita. Entonces simplemente ahora ya con el mismo color, grado 0, acordaros, grado 0, quitándole un poquito la humedad, porque si no nos explotaría mucho, pues entonces me vengo a hacer un poquito las ramitas estas que vienen por aquí. Entonces la geometría que habéis hecho os sirve para ir recortando la parte donde están todas las hojas, el volumen de las hojas, pero entonces aquí lo que tenéis que ir creando es alguna hojita suelta por fuera. Y ahora ya me vengo a hacer algún oscurito más. ¿Y qué voy haciendo? Voy dejando un cielo que me vaya viendo. ¿Veis que voy dejando cielo que entra, sale? Voy buscando. Frotáis incluso, ¿veis? Arrastráis el pincel, le sacáis una hojita aquí. Venga, voy uniendo con esto. Y ahora ya, aquí necesito algún oscurito más. ¿Para qué? Para que me salga ese volumen. Pues entonces simplemente que le deis aquí. Aquí esta tiene sombra, ¿veis? Dejo el clarito arriba y la sombra abajo. Y entonces así el interlocutor siempre verá, ostras, es verdad, la luz viene de ahí, yo ya lo estoy explicando, y voy dejando eso, algún clarito, etcétera. ¿Por qué? Porque, ¿ves? Parece que entre el aire y ya no sea un mazacote plano. L'apartat es podria fer més qualla? Sí, también. Eso lo iba a hacer el de al lado, el de atrás, para que vierais, igual que este. Que también es interesante que tengáis opciones para hacerlo de diferente manera. Este de aquí es interesante que lo hagáis más en seco, porque como práctica yo creo que merece la pena. Porque además, cuando os enseñamos cosas de esponja, ¡buah! Venga, todo con esponja. No puede ser todo con esponja, porque se tienen que disimular. Estamos acostumbrados a ir a lo práctico, a lo fácil, y tenemos que hacer un poco de lucha, Bueno, más o menos esto lo diré por aquí. Y este, veis, a mí ya me gusta, yo ya lo dejaría prácticamente. Si veis que después valoramos, de hoy, pues aquí yo le pondría un moradito, aquí también, es decir, pues ya luego es ir valorando. Y ahora nos vamos a ir a hacer el de la esponja. Que la estudiéis también la esponja. ¿Por qué? Porque así veis exactamente qué grado o qué grano nos va a dejar, qué marca. Entonces, mojáis la esponja por completo, la escurrís, y entonces, ¿veis? En esta parte que abre tanto, mojáis la pintura que queráis y dices, ya la podéis poner. ¿Qué pasa con la esponja? Que la esponja siempre hace la misma marca. Entonces yo soy más partidario de, José Antonio, utilizas la esponja así, ¿veis? Mojo con dos colores diferentes, dejo la esponja, me vengo a trabajar con color, entonces le pongo algún colorcito
para disimular que no se vea todo esponja. Me puede quedar algún granito, que no me importa, pero prefiero que no se vea todo hecho con esponja, porque si no queda un poquito como un tampón, particularmente. Después vosotros podéis hacerla como queráis. Entonces, aquí nos iríamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a ponerle otro tono. Que si tenéis, por ejemplo, ocres, le ponéis al verde que tengáis, le ponéis un ocre, un azul, y os cambia completamente el color. Un turquesa le podéis poner. Cambiáis el tono del verde que hemos hecho del otro, y entonces, ¿veis? Simplemente que metéis aquí. ¿Ves? Tengo la estructura hecha geométrica que hemos hecho antes. Elevo un poquito más. Para que no se me vea el dibujo, lo tapo y le creo alguna hojita o alguna hojarasca. Y ahora un poquito de color más oscuro. Así creo por tonalidades también el árbol que sea completamente diferente. En la base final de este que está lejos, hacemos lo mismo si queréis, pero más pequeño. Lo podéis hacer con la pintura también en negativo, ¿Veis que ahora lo he hecho, en vez de hacer con el agua limpia, lo he hecho con la pintura? Simplemente que hagáis eso, unos recortitos, ya está, es suficiente, Este ya me estaría, y así iría haciendo árbol a árbol, ¿vale? Cortar. Venga, ahora que en alguno de vosotros os ha pasado, ¿veis? Aquí está más reseco y aquí hacía mucha más humedad. Para evitar estas cosas, yo ahora esto ya está seco, pues cojo el perla, me vengo a buscar un colorcito y para que quede entonado igual, entonces ahora ya le doy por encima, ¿veis? Alguna sombra. Está en seco, Fijaros que ahora ya le doy. Y entonces así en torno, ¿veis? Ahora lo que estoy consiguiendo es unir la parte de arriba con la parte de abajo con alguna sombrita. ¿Veis? Simplemente que le hagáis algún toquecito, donde tiene la sombra, y voy creando algún volumen más, si queréis, Esto si os ha pasado como a mí. Dicho esto, ¿veis? A mí ya me gusta, sí, a ti te pasa. Entonces, esto a mí, yo ya lo tengo hecho, a mí este me gusta, pues lo dejo. Entonces, ahora vamos a ir a hacer el prado del final. Fijaros, el prado del final es simplemente que cojáis un amarillo de árboles, una naranjita, un color que tengáis, un ocre, sin pena ni gloria, y lo pasáis por arriba. Podéis hacer algún tipo de frotage. Le dais, hacéis la raya de aquí. José Antonio, ¿lo podríamos haber hecho antes de hacer el tema del árbol? Sí, pero bueno, es poco para que. Aquí vamos a hacer este, ya tengo este. Ahora, fijaros que cogemos un poquito de otro tono de color y en la parte inferior la unimos. Como tiene humedad, se me va mezclando. Como esto es un prado muy grande, fijaros que podemos darle o una inclinación con un oscurito, ¿veis? Y entonces así ya veo que esto es un prado que cae y lo dejo tal cual. Aquel árbol pequeñito no lo vas a hacer. Sí, estos sí, están dibujados y ya los haré, No, pero ahora... el trabajado. ¿Este de aquí? Sí, este. No, Este está aquí. Ah, vale, lo harás, vale. Este vale. está aquí, los dos pequeñitos y este Vale, también. vale. Este también lo haremos. Vale. Entonces, ahora vamos a ir a hacer otro tramo aquí. Como aquí también hay una especie de prado y ya se van viendo más hierbas, pues entonces, fijaros, agua limpia, paso por aquí con el color que vosotros queráis, es decir, un tierra, un marroncito, Entonces, paso por encima y aquí vuelvo a hacer lo mismo que hemos hecho con el árbol. ¿Veis que paso y entonces o podéis hacer o un frotage o bien dejáis aquí, ¿veis? Es para hacer como un velcro.
para que luego cuando yo haga toda esta veladura me queden estos blanquitos tan interesantes aquí y me den movimiento. Igual que aquí, ¿veis? En este de aquí pasaría lo mismo. Podéis hacer un frotage, ¿veis? Y entonces aquí pasamos y unimos para dejar esta veladurita, ¿no? Podéis meterle algún verdecito también, decir, ay, pues fíjate, aquí como es un pradito más cerca, pues es un... ¿Veis? Entonces simplemente que cortéis un poco. Y esto ya estaría mi primer plano. Entonces ahora es cuando viene el grueso. El grueso de toda la hierba habida y por haber. Entonces, la hierba habida y por haber podéis hacerlas de varias maneras. Yo os voy a enseñar 2 o 3 para que vosotros ya decidís, ¿eh? ¿Veis? Hay volúmenes que son volúmenes, podéis ir haciendo por tacas o bien lo podéis hacer por direcciones también. Si utilizáis lo que es la dirección, simplemente que cojáis un color que os guste, ¿eh? Por ejemplo, pues, ¿qué colores veis aquí? ¿No veis unos grises, unos colores, aparte de dorados? ¿Eh? Pues entonces, me vengo a buscar el que os guste. A mí me gusta mucho también trabajar con el amarillo de Nápoles porque no es transparente, pero da un brillito bueno. Y también me gusta mucho el oro de Querida Queridona, que tiene un color muy bonito. Entonces fijaros, ahora ya vengo y estructuro cosas que puedan estar pasando, ¿veis? Pero hago manchas a lo grosso modo, ¿eh? ¿No? ¿Veis? Es decir, y voy alternando aquí unas más oscuritas, otras más claras, y a la vez que estoy trabajando esto, fijaros, con todo lo que tengo en la paleta, exacto, voy uniendo, hago, fijaros ahora, si yo paso por aquí una muy clarita, ha de estar seco lo de la parte baja del árbol, ¿eh? Estoy llenando y veis cómo ya me queda el claro de abajo. Ahora yo lo que estoy haciendo es una veladurita de todo, ¿eh? Con amarillos, con... Amarillo y verde. Y se ha pasado, no pasa nada. Amarillo de Nápoles y esto pues se disimula. Y paso por encima. Las diagonales. Y lo que estoy haciendo es darle la primera base a todo, ¿veis? Sin pena ni gloria, ¿eh? Es decir, entonces, ahora vamos a crear la verdura, ¿cómo? Dándole volúmenes a toda esta hojarasca, etc. Entonces ya cambio de pincel, ahora le hemos dado toda la humedad. Ahora fijaros, voy a trabajar con un pincel de fibra plano, que podéis trabajar con uno así de grande o uno más pequeñito, ¿eh? No hay ningún problema. Y ahora ya venís a buscar, decir, venga, vamos a buscar ahora el tema de las hojas, por ejemplo, de este primer término. Fijaros que como hemos hecho las rayas, es interesante que vayáis dándole un poquito la forma en oscuros, ¿veis? Fijaros que aquí hay una diferencia de distancia entre el árbol y mi primer término bastante grande. Entonces, lo que hago es, estas serán más pequeñas y estas serán más grandes porque están más cerca de mí. Voy creando un poco de prado con los verdes que vosotros queráis, ¿eh? Como son de bote y a mí no me gusta y me gusta mezclarlo, por eso le doy amarillo de Nápoles, le doy el naranjita, etcétera, etcétera. Y una vez lo tengo ya así, ahora ya empiezo a trabajar las hojarascas que a mí me interesen. Ahora ya venimos con la ramera
o un perla y empezamos a buscar grado 4 de pintura, es decir, muy espeso, muy espeso, muy espeso. Si por ejemplo tocáis con el pincel en la pintura y lo tenéis así de claro, para quitar la humedad, acordaros de simplemente quitarle de la vitola. Entonces ya podéis empezar a trabajar algunas rayas. Estas tendrán una distancia y entonces estas de aquí vendrían mucho más grandes. ¿Veis? José Antonio, la ramera, sí, pero claro, si tenéis un cuadro muy muy grande, entonces tendréis que tener mucha paciencia. Es decir, aunque después ya le daréis, ¿eh? ¿Veis? Si empezáis a trabajar así, 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 ¿veis? Ya va creando. José Antonio, habías dicho que también se puede hacer con el plano. El plano, igual que hemos hecho esto, venimos a darle pigmento. Fijaros, yo le doy el pigmento a una raya, por ejemplo a esta, sería una manera de hacer. Vengo con el plano y ahora voy trabajando, seco. ¿Veis? Simplemente que vais secando y entonces va saliendo, van saliendo, van saliendo. Voy buscando alternativas. Venga, aquí ahora le daríamos un poquito de oscuro, ¿veis? En la parte de abajo. José Antonio, es que a mí los verdes no me gustan, no me salen. ¿Puedo ponerle el ocre como si estuviera en Jarque de la Teruel? Pues sí, podéis hacerlo, no hay ningún problema. En vez de hacerlo en verde, lo podéis hacer con espigas. Entonces, ¿veis? Es decir, simplemente dais una pincelada grande y ahora ¿El amarillo? ¿Qué va a servir? también se le puede poner amarillo. Si tú quieres amarillo, le ponemos amarillo. Y no vamos a discutir por un color que queramos ponerle. Amarillo, amarillo. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces ahora está muy mojado y tenemos que ir trabajando. Aquí estas serán más pequeñas. ¿Podemos hacerlo por trozos? También lo podéis hacer por trozos. No es necesario mojarlo todo. Si queréis hacer un trocito e ir haciendo, podéis ir haciendo. Es decir, si voy a coger un pincel más pequeño o un perla y decir, venga, ahora me voy a dedicar a hacer este trozo. Pues venga, aquí hay unas gotitas más pequeñas, unas hojitas más pequeñas. Ahora está muy mojado y entonces se me están integrando muchas. Después lo bonito es limpiar para que te queden los blancos, que eso es lo bonito de este ejercicio. ¿En seco? No, cuando está seco, sacar blancos. ¿Veis? Es decir, y voy sacando, voy creando un poco los volúmenes. En algún punto, ¿veis? Simplemente que le deis ya más seco algún oscurito, que ya vais creando la dirección que queréis representar. Vais viendo cómo va saliendo, ¿no? De mal. Bueno, esto es un ejercicio para tener mucha paciencia, ¿eh? No os penséis que esto es llegar y besar el santo. Esto ahora se trata de ir chino-chano y decir, venga, y valorando. Aquí le falta un oscurito, aquí le haremos una dirección y aquí le haremos otra. ¿Por qué? Porque la naturaleza es como si viniera al aire y nos fuera moviendo. Dice, pues venga, aquí le vamos dando colorcito, a unos y a otros. Y no os importe una taca grande. Bueno, no me importa una taca grande. Luego ya vendremos aquí y simplemente que quitemos algún pillito, pues ya queda
Podemos abrir el pincel. Esto sobre todo para las partes lejanas, queda muy bonito, o es una alternativa buena. ¿Veis? Para darle lejanía al prado este. ¿Vale? Entonces sería ir buscando pues esta información, y después más oscuros. Venga, más oscuros, más madera. Buscarle también con colores diferentes. Fijaros que le pongo los verdes y le pongo un azul también. Simplemente que como si fuera, depende del qué, como si fuerais una batería, ¿veis? Simplemente ya le dais una textura diferente. Hoy me queda muy marcado, bueno, pues lo disimuláis en algún sitio y ya está. ¿Veis? Simplemente es ir buscando. Y ir valorando. ¿Veis? Estas son más chiquititas y las de aquí pues son mucho más grandes. Fijaros que aquí la intensidad que le pongo con unos azules turquesas y me es igual, ¿por qué? Porque tienen sombras y luego ya saldrán, cuando le pongamos después los rojos diréis, ostras, qué golpe me da la vista. Sí, pero vale, esto en principio tendría que dejar que se secara. Ahora vamos a hacer los árboles estos de aquí, que como esto ya está seco, pues veis, me vengo a buscar el verde que quiera. Este arbolito lo voy a hacer aquí lejano y aquí este también. A este le vamos a dar un poco de brillo en las puntas. Para hacer un árbol completamente diferente, ¿veis? De otro color, pues simplemente quitar la base. Y aquí este también. ¿Ves? Como pongo otro color completamente diferente, me saldrá este de aquí por claros. Aquí ahora exploramos este, aquí este le falta oscuridad. Vale, entonces veis, esta sería la primera fase para tener ya toda esta plana hecha. Tendríamos que esperar que se secara bien para darle más intensidad y sacar algún blanco. Como ahora veis, aún está muy mojado. ¿Podríamos aprovechar pues, para sacar algún blanquito? Sí, podríamos decir, venga, aquí vamos a sacar. ¿Veis? Vamos trabajando en algún punto. Limpiáis el pincel, le quitáis la humedad, ¿veis? Y ahora ya... José Antonio, ¿podríamos utilizar sal? Sí, ¿por qué no? Para darle movimiento a este campo, sí. Otra cosa que también es muy bonito de hacer es, os venís aquí, con un papelito
Y por ejemplo, si tiene humedad, agua limpia. Como tiene humedad, esto o queda muy bien o aparecen osos. Es broma. ¿Veis lo que está ocurriendo aquí? Mirad, es interesantísimo lo que es los goterones. Bueno, luego os acercáis y los veis. ¿Veis? Es decir, en la parte, claro, queda como si fuera una vibración. Después los tenemos que disimular, ¿eh? Luego yo ya vendría aquí cuando estuviera seco y en algún punto dices, bueno, la parte de abajo lo puedo oscurecer un poquito, ¿eh? Si no, lo podéis hacer con pincel, lo podéis hacer incluso en las partes grandes con los dedos. Es decir, que hay alternativas de cosas que podemos hacer. Y veis, se va abriendo y entonces te va dando un juego diferente. Después, venga, vamos a hacerlo al revés. Pues, igual que lo hemos hecho así, venimos a coger color, cogemos color, y ahora hago con color. Y siempre mejor húmedo, porque con húmedo, si es con húmedo, se abre y entonces queda estas estructuras tan bonitas. Bueno, a mí me gustan, ¿eh? Si se hace en seco, queda muy goteroncito. Yo particularmente me gusta más que quede estas cosas así, ¿eh? ¿Vale? ¿Lo habéis visto más o menos claro? ¿Es mejor dejar reserva para las amapolas? Ahora ya iría a estructurar mucha más cosa oscura, entonces vendría a buscar un color con más potencia, ¿eh? Y entonces iría dándole, ¿veis? Trabajando siempre más oscuros, aquí estas más largas, ¿eh? Las otras más pequeñas, las que están aquí iría dándole un poquito más pequeñas, ¿eh? Y veis todo lo que ha provocado el agua. A mí estas cosas me gustan mucho como quedan, porque le da un cierto movimiento o una vegetación bastante interesante. Vale. Ahora vamos a hacer las rosellas. Las rosellas son importantes que aprendáis a hacerlas porque primero de todo, las rosellas no son rojas. Os tenéis que acordar que las rosellas, aunque las vemos rojas, no lo son. No. Tienen una tonalidad naranja. Fijaros, ¿por qué? Porque donde le da la luz son transparentes. En cambio, donde tiene las bases de los pétalos es lo que hace que sea más rojiza. Entonces yo normalmente cojo una naranjita, y entonces sobre ese naranja ya empiezo a darle los toques de naranja. ¿Tu naranja es transparente? Mi naranja es transparente como la vida misma. ¿Quieres cambiar? Sí. ¿Veis? Ya le doy el naranja donde yo quiera, ¿vale? En este caso le doy aquí mis naranjitas. Entonces, podéis hacer 500 más, las que vosotros queráis, ¿eh? No es de decir el otro. Sí, porque el naranja le da una calidez de entrada, ¿eh? Luego ya buscáis, ¿eh? De decir, oye, pues mira aquí. Entonces, ahora sí que ya me vengo al rojo. Ahora me vengo al rojo que tengáis vosotros, un rojo potente y casi puro, lo ponéis debajo. Fijaros que sin pena ni gloria, es decir, pero toco el naranja como tiene humedad y entonces lo que está haciendo es que se me mezcla el naranjita, ¿veis?, con el rojo. Porque si tenemos que hacer todos los pétalos y pétalos, sería un poco coñazo. Bueno, esto no lo grabes. ¿Me queda algún blanquito? No pasa nada. Ahora ya empezaremos a hacer algunas cosas que nos gusten, como por ejemplo lo que decíamos de la ramera, buscar más oscuros, pero oscuro, que puede ser un gris de peine, un índigo,
un tinta neutra, lo que vosotros queráis, ¿eh? Y entonces ahora ya vengo a buscar algún oscurito debajo. Y voy buscando sombras que me puedan interesar. Esto sería una manera de hacer el campo. Es decir, ¿veis? Aquí las hago más chiquititas porque están más lejos. ¿Eh? En algún punto podéis alguna rayita. Bueno, iría completando. Y entonces ahora es con el pincel húmedo, plano de fibra, humedezco, lo limpio bien, ¿eh? Y ahora me interesa decir, venga, vamos a sacar pigmento en algún punto, humedezco y salgo en un blanquito. Voy trabajando, os he dicho que era paciencia, ¿eh? Algún blanquito, si tenéis mucho pigmento, contra más pigmento tenéis, más podréis sacar. Yo lo he hecho muy transparente y entonces no puedo sacar mucho. ¿Podríamos sacar con color? Sí. Cogéis un amarillito, por ejemplo, que es toda la base, la tenemos en verde, y entonces le vengo aquí, quito un poco, y voy dando toquecitos, ¿eh? Igual que lo hacéis con colores más oscuros, lo podéis hacer con colores claros, ¿eh? ¿Vale? Entonces aquí ya iríamos trabajando todo lo que es la parte de la verdura. Después, importante, ¿y no harías ninguna cosa más que te llame la atención? Sí, yo por ejemplo ahora vendría aquí, cogería esto, que el cielo no quiero que se me estropee, Ja te'n porten ara, t'estan portant ja. tengo un papel y dices, venga, entonces ahora sí que aquí cogería algún colorcito, por ejemplo, ¿eh? Naranjita. Hola. Hola. Y ya no sé qué quitar. Lo siento. No passa res. Així ¿Vale? són. Esto, por ejemplo, luego yo lo limpio esto, ¿eh? Es tuyo, te lo dejo debajo, que no Vale. te mancha. ¿Veis? Entonces, unas manchas. ¡Ostras! Las queremos blancas. ¿Cómo las haremos blancas? Pues podríamos coger cualquier color que quisiéramos, mojar, que tendría que estar seco, ¿eh? O bien, que para eso lo tenemos, lo ponemos aquí y venimos a buscar el blanco de China. Por ejemplo, mirad. No tanquis la porta, no. Ens morirem tots. Sí, ¿veis? Cojo un poquito de blanco de China, en este caso, y me vengo a buscar un colorcito que digas, venga, las quiero de color lila, pues hago un lila con mucha agua, ¿eh? Me queda un lila muy clarito. ¿Qué estoy consiguiendo con esto? De hecho, lo que estoy haciendo es ponerle yeso. No tiene otra cosa. Y le doy colorcito lila, para que me queden como unas violetas. ¿Me entendéis, no? Sí. Lo que es la alternativa. Nada més. Primavera. Rigor. En algún punto podéis darle otro tono de color, ¿veis? A la misma mezcla que he hecho.
¿Vale? Esto sería manera de pintar con esquichadas y demás. Y ahora ya esta parte la dejaría, en algún punto cogería y reforzaría mucho más el tema de las rosellas. Por ejemplo, ¿veis? El culo de la rosella lo haría mucho más potente, porque es donde le da la sombra, sobre todo en algunas, ¿eh? ¿Veis? En este caso de aquí. Porque las rosellas, si os fijáis, no tienen solo un color. ¿Eh? Simplemente que aquí le deis ¿veis? Un toque en una y que haga la forma. Bueno, ya está, ¿no? Sería un poco el buscar. Vale. Entonces, ahora secaría completamente y si quisierais sacar algún blanco podríamos esquichar con agua limpia y frotar con papel. También sería una alternativa. O blanco de China y ponerle piquitos blancos, también. Con amarillito, también. Podéis hacer numerosas alternativas. Yo aquí lo único que le veo es que le falta oscuros y ya está. Sí, yo aquí lo oscurecería más, ¿eh? Pero bueno, tampoco... Bueno, es en algún punto, ¿veis? De decir, pues aquí haría algún... Traerle... ¿Veis? Con un cigazaga después conseguir el movimiento de decir, ¿veis? Simplemente que me lo traiga haciendo una fuga. Y aquí ya para integrar este color aquí le ponéis alguno más y ya está.